supongamos que realmente hago lo adecuado y elijo el modelo binomial. O sea, cuando vengo acá elijo realmente de una familia de modelos binomiales donde los parámetros, el parámetro de tita es la probabilidad de sacar una bolita roja. Eh, y basado en los datos hago mi estimación y obtengo este puntito que está acá, que es básicamente el estimador del tita sombrero, que con un poco de suerte se parece mucho a la verdadera proporción de bolitas rojas en la urna. Em, este enfoque, de alguna manera, es el enfoque clásico de la estadística, donde yo elijo un modelo y de alguna manera que depende de tita, basado exclusivamente en los datos y, por supuesto, fijado en el modelo, tengo un procedimiento que me encuentra un tita que de alguna manera es compatible con los datos. La idea paradigmática de este proceso es el proceso de máxima similitud que lo vamos a ver en un par de videos. Pero la estadística clásica tiene este procedimiento, que es elegir una familia de modelos. Esta familia de modelos depende de un parámetro tita, y basado exclusivamente en los datos y en esa familia y en un procedimiento, termino estimando ese parámetro. Y ese parámetro, con un poco de suerte, fijada en la familia, me va a dejar más o menos cerca de la realidad si elegí bien el modelo, y el proceso de estimación es razonable, y la cantidad de datos es grande, y se respeta esta cuestión de que la muestra de alguna manera es representativa del Data Generating Process que quiero representar. Pero otro enfoque que respeta completamente, y en algún sentido que respeta completamente este paradigma inferencial, es el enfoque bayesiano. El enfoque bayesiano es exactamente la misma idea. El enfoque bayesiano también cree en el fondo que hay un Data Generating Process que es el real, y que de alguna manera ese Data Generating Process puede ser aproximado por un modelo estadístico, que es esta línea punteada amarilla. Y ese modelo estadístico es un modelo basado en la verosimilitud, y es un modelo en el cual una vez que elegimos el modelo, ese modelo va a depender de parámetros que desconocemos. Y esa es la parte esencial del enfoque estadístico. Hasta acá el modelo clásico y el modelo bayesiano coinciden completamente. Y lo vuelvo a repetir, es esta idea. Existe un Data Generating Process que es el real. Nadie sabe realmente a qué familia de Data Generating Processes pertenece, porque puede ser muy compleja. De nuevo, piensen que en realidad lo de solamente tener en cuenta el color es una idealización. En realidad las bolitas tienen diferente tamaño, tienen diferente peso, están ubicadas en diferentes lugares. Y eso es lo que representa esta curva verde, que es en realidad esa urna específica en realidad es un punto particular de una familia posible de urnas que son muy parecidas a ella, pero en el fondo no son exactamente la misma. Y nosotros no tenemos la capacidad de descubrir cuál es esa familia, por lo cual vamos a elegir una familia distinta de modelos, que de nuevo va a ser, por ejemplo, la binomial. Si somos astutos. Pero lo que va a ser el bayesianismo, y en esto cambia, pero de nuevo, no es un cambio esencial, es un cambio simplemente técnico, o a mí me gusta verlo así. En vez de definir, en vez de exclusivamente basado en los datos y en la familia, salir automáticamente con un estimador del parámetro de esa verosimilitud, de esa familia, va a ser algo distinto, que es, va a agregar un supuesto adicional. Va a tomar una familia, una verosimilitud, va a agarrar los datos, pero le va a dar a los parámetros, al tita de este modelo, le va a suponer una distribución para ese tita, que está representado en este gráfico con esta curvita roja que está acá, que es, en realidad, en vez de no hacer ningún supuesto, solamente suponer que tengo la familia con un parámetro tita libre y que los datos me guíen hacia el punto, al valor de tita más cercano a la realidad, en vez de hacer eso libremente, sin agregar ningún supuesto adicional, el bayesianismo va a hacer un supuesto adicional, que es, le va a poner una distribución a priori al parámetro elegido, tita, para el modelo. Y ahora sí, con el modelo, que depende del parámetro tita, con la distribución a priori para ese parámetro, que esa distribución a priori barre de alguna manera diferentes valores del parámetro posibles. Y con los datos, ¿qué es lo que va a hacer el bayesianismo? Me va a devolver una actualización de esta distribución del parámetro. En este caso, la actualización va a ser una nueva distribución del parámetro, que es esta densidad amarilla, que está completamente corrida hacia
hacia la zona más cercana al verdadero data generating process. O sea, de alguna manera, los datos en este proceso de estimación actualizaron esta distribución a posteriori del parámetro y la fueron acercando hacia la realidad. Pero en el fondo, el bayesianismo, al agregar un supuesto adicional, de alguna manera, y eso es muy distinto ¿sí? Con respecto al enfoque clásico, está condicionando, y nunca mejor dicho, el resultado del proceso inferencial, porque esta distribución de alguna manera está empujando el resultado final. Está haciendo un trade-off entre la información que viene del verdadero data generating process y lo que yo supuse al principio. O sea, hay una tensión entre este punto que atrae a la inferencia, que es la realidad, y este supuesto adicional que le ponemos a el parámetro o a los parámetros de la familia que elegimos. Y del resultado de esa tensión es que tenemos esta distribución a posteriori, que por supuesto lo que me va a dar, porque la gente no es tonta, son un montón de cosas más muy divertidas y muy interesantes en el proceso diferencial, pero con el costo de haber agregado más supuestos, un supuesto más que la distribución a priori. ¿Qué me va a dar más? Y una cosa bonita que me va a dar es, aparte de darme un lindo estimador de mi parámetro, por ejemplo el valor más probable, el valor que la moda de esta distribución a posteriori, me va a dar una idea natural en términos de distribución de cuál es el grado de incertidumbre que tengo sobre el verdadero valor del parámetro, que lo voy a sacar directamente de esta distribución a posteriori. O sea, y otras cosas que vamos a ver en el approach bayesiano. Pero hay que tener en claro que la diferencia con el approach frecuentista es que estoy sumando un supuesto adicional. Estoy manteniendo el mismo espíritu de elegir una distribución, una verosimilitud para el proceso, creer realmente que mis datos, mis bolitas, vienen de una población que pueden ser de dos tipos, rojas y negras, que depende esencialmente de un parámetro desconocido, que es tita. Voy a utilizar esos datos para inferir a ese tita, pero ahora voy a agregar aparte una función de distribución para el parámetro, que se va a actualizar en base a los datos y me va a dar una distribución a posteriori con la cual voy a terminar haciendo la inferencia. Si soy sensato para la elección del modelo de la familia, si soy sensato para elegir la distribución a priori y el proceso de estimación es correcto, voy a tener algo muy bueno, que es que voy a tener una estimación cercana a la realidad, pero aparte con un montón de información acerca de la precisión de la estimación. Pero si no elijo el modelo adecuadamente o la prior que pongo es una prior que es muy informativa o que está errada, esta distribución puede empujar en esta tensión entre lo que se ve en los datos de la realidad y lo que supongo para la distribución del parámetro, puede terminar empujando y puede terminar con un valor, un puntito amarillo que esté relativamente lejos de la realidad. Por lo cual el bayesianismo da una ganancia, muchísima ganancia en información, ya lo vamos a ver más adelante, pero también impone que hay que ser muy considerado con los supuestos adicionales que estamos haciendo.